Hola people, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha tratado la vida? Espero que súper bien. Bueno, nada, bienvenidos al octavo capítulo de las perlas espirituales, un video en el que ya saben, hablamos sobre algún versículo, algún concepto de la Biblia que nos parezca realmente interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre un salmo, ¿sí? El Salmo 31, el versículo 3, que dice de la siguiente manera. Dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Tremendo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo Dios nos guía, cómo Dios nos lleva de la mano y nos hace cumplir los propósitos de nuestro corazón, ¿sí? Y no solamente lo de nuestro corazón, porque si para solamente lo de nuestro corazón estaríamos perdidos, sino solamente porque Él cumple las promesas que Él hace para nosotros, los pensamientos que Él tiene para nosotros, es que realmente somos felices, ¿no? Entonces vamos a descubrirlo, vamos a ver cómo Dios nos guía. Bueno, como siempre hacemos, vamos a construir el versículo. Vamos a dividir el versículo por partes para entenderlo más fácilmente. Sí, lo primero que quiero que centremos nuestra atención, lo primero que quiero que veamos es la primera parte donde dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Aquí claramente el que está hablando es el salmista y le está diciendo a Dios en una oración, ¿cierto? Como podríamos hacerlo tú y yo, en cualquier momento de nuestra vida le podemos decir a Dios, tú eres mi roca y mi castillo. Ahora, ¿qué significará esto? Bueno, cuando hablamos de la Biblia hay un concepto clave que me parece interesante que contártelo y es el concepto de las intertextualidades. Las intertextualidades son textos que se unen, ¿sí? Son textos que nos recuerdan a otros textos. Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces un versículo nos puede llevar a otro porque se parecen mucho. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra roca, a mí me recuerda a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron escritos en roca, en una piedra, por el dedo de Dios. Así que cuando la Biblia habla de una roca, está hablando de la ley de Dios, de lo que Dios ha estipulado para todo el mundo, ¿sí? Los 10 mandamientos. Entonces, cuando la Biblia dice, tú eres mi roca, es decir, tú eres mi ley, tú eres lo que me dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. No solamente eso, la Biblia también dice que la roca en el capítulo 2 de Daniel habla de que la roca es ese reino que jamás será destruido. Sí, ese reino que jamás será destruido, que desmenuzará todos los reinos anteriores, es el reino de Dios. Entonces también representa la roca el reino de Dios, ¿sí? Y por último, también esa roca representa al mismo Cristo. La Biblia dice que Cristo es aquella roca que desecharon los edificadores. Sí, por esa roca que desecharon los edificadores ha llegado a ser una roca de ángulo, sí, una cabeza de ángulo, una roca realmente muy especial sobre la cual todo lo demás se construye. Eso también nos recuerda y déjame que lo diga porque me parece también interesante a Mateo capítulo 7, sí, Mateo capítulo 7 dice que el que construye su vida sobre la roca, ¿cierto? Vienen tempestades, vienen inundaciones, vienen, en fin, problemas como todos nosotros tenemos, ¿cierto? Pero los que estamos vacíos de Jesús, aquella roca, aquella cabeza de ángulo, nosotros no nos vamos a mover a ninguna parte, ¿cierto? No nos vamos no vamos a ser destruidos. Entonces, cuando la Biblia habla de roca, habla de todas estas cosas, habla de un material sólido, un material firme que siempre tiene que ver o habla sobre Dios. Sí, entonces en este caso está el salmista representando a Dios, está diciendo, yo te conozco, tú eres mi roca, es decir, he tenido una experiencia salvadora contigo, has peleado conmigo en las batallas anteriores, ¿sí? Hay una experiencia allí entre Dios y el salmista. Lo siguiente que dice, eres mi castillo, ¿sí? Como te decía de las intertextualidades, hay textos que nos recuerdan a otros textos. Por ejemplo, la palabra castillo a mí me hizo recordar al Salmo 91, ¿sí? Me hizo recordar el Salmo 91, el versículo 2, donde dice, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sabes? Algunas veces, algunas versiones de la Biblia son un poquito antiguas, ¿sí? Y quiero traer para ti una versión antigua que lo que dice es que diré a Jehová, tú eres mi alcázar. Mi alcázar, ¿qué significará alcázar? Alcázar me llamó mucho la atención cuando leí esta versión, porque alcázar, ya lo estarás viendo en pantalla, es una edificación antigua de origen español, de donde estaban los reyes, era la casa real, era un castillo, una edificación que sobresalía sobre todo lo demás.
Era un lugar inexpugnable. Inexpugnable significa que el enemigo no podía llegar ahí. Pero nosotros estamos con Dios, nada nos puede hacer frente. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Dios dice que es mejor que recojamos con Él, porque el que no recoge con Dios, desparrama. Entonces, aquí lo que yo veo en este versículo es una experiencia, ¿sí? Que ya ha tenido el salmista con Dios. Dios ha sido con él su amigo, has caminado con él, ha estado con él en cada momento. Por eso él puede decir con claridad, puede decir con toda tranquilidad: tú eres mi roca, tú me has guiado a mí, tú eres mi castillo, yo he estado delante de ti y mis enemigos han caído a todas partes, ¿cierto? Yo tengo esa experiencia salvadora con Dios. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa experiencia salvadora, ¿sí? Lo importante es que no la dejamos en el pasado, que la vivamos ahorita en el presente, porque el versículo dice: tú eres mi roca, ¿sí? Es un presente, es decir, Dios quiere estar en nuestra vida ahora, ¿sí? Ahora, también quiero contarte un texto que, ya que estamos hablando de castillos y todas estas cosas, quiero hablarte de un texto que encontré en Don Quijote, ¿sí? Que dice lo siguiente, dice: como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Ahora Cervantes dice: confía en el tiempo, porque suele dar dulces salidas a amargas dificultades. Déjame contarte una cosa. Quiero cambiar esta frase. Permíteme cambiar esta frase del tiempo por Dios. Vamos a leerlo nuevamente y vamos a cambiar la palabra tiempo por Dios. Y mira que impresionante, es realmente impresionante. Es una frase que me gustaría que te llevaras de este video. Dice: como no estás experimentado en las cosas del mundo, ¿cierto? Todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles, pero confía en Dios, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Dios ha estado con nosotros. De hecho, también hay otra frase de una escritora estadounidense que se llama Elena G. de White, y ella dice que nosotros no debemos de temer nada al futuro, a menos que nosotros olvidemos la manera como Dios nos ha guiado y cómo nos ha protegido en nuestra historia pasada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios. Ahora, yo sé que como cristianos que somos, muchas veces nos estresamos, ¿sí? Y déjame contarte que yo también lo hago, yo también me estreso. Y creo que muchas veces pienso: hombre, no debería pasarme esto porque yo sé que Dios existe, yo sé que Dios está conmigo. Pero muchas veces uno tiene esa expectativa de qué va a pasar. Y por eso uno le pide a Dios que lo guíe, porque uno tiene objetivos. Por ejemplo, quiero ir a hacer ejercicio, por ejemplo, quiero concretar un negocio, me quiero casar, quiero conseguir en cualquier cosa, ¿cierto? Y todos nosotros queremos hacer esto y queremos lograrlo, pero no sabemos por dónde empezar. Así que la mejor manera de empezarlo, la mejor manera de dar ese paso es con Dios, ¿sí? Todos sabemos eso, y por eso le pedimos a Dios la siguiente frase del versículo. Dice: por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Es decir, por favor, Dios, guíame, ayúdame con este negocio, ayúdame en esta relación, acompáñame en cada paso que yo estoy dando. La palabra nombre, sí, cuando la Biblia se refiere al nombre, se refiere al carácter. Sí, cuando usted lee, por ejemplo, Isaías capítulo 9, usted se dará cuenta de los nombres de Dios. Dice que es Dios consejero, Dios poderoso, príncipe de paz. Todas estas cosas las tiene Dios. Es el carácter de Dios. Por eso también Dios le cambió el nombre a Jacob. Jacob se llamaba engañador. Y eso no era algo correcto, ¿sí? Dios lo transformó, le cambió el nombre. Y por eso Jacob pasó de llamarse engañador a Israel, que significa el que ha peleado con Dios y ha vencido, ¿sí? Entonces, por eso Dios le cambia el nombre, porque no reflejaba realmente su carácter. Y por el carácter de Dios, ¿cierto? Por la manera como Dios es bueno. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como Dios es un Dios paciente, ¿cierto? Tardo para la ira y grande misericordia, el Señor nos va a guiar, nos va a cuidar, nos va a ayudar en cada paso. Ahora, hay algo que me explotó la cabeza y que quiero compartir contigo, que es la palabra guiar y encaminar, ¿sí? Porque yo pensaba que simplemente esto significaba que Dios iba a estar conmigo de la mano, iba a caminar conmigo y solamente eso. Pero
Estas dos palabras tienen un significado especial y es con lo que quiero finalizar el video. El primer significado es donde dice, tú me guiarás. La primera palabra en hebreo es nahal y se podría traducir como pastoréame, ¿sí? Es la guía que Dios hace o lo que un pastor hace con las ovejas. Cuando nosotros pensamos en las ovejas, y ya que estamos en el libro de Salmos, a mí me recuerda al Salmo 23. El Salmo 23, versículo 2 dice, en verdes pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me guiará. Dios quisiera, ¿cierto?, que en nuestra vida pues, sea un lugar de calma, de tranquilidad. De hecho, Dios nos da paz, una paz que el mundo no sabe dar, sino que solamente Él es capaz de darnos, ¿sí? Dios quisiera que a nuestro alrededor no hubiesen problemas. Pero no sé si has visto la película de Monster Inc., donde dice, bienvenidos al Himalaya, bienvenidos al mundo. En el mundo, Jesús también dijo, en Juan 16:33, dice, en el mundo encontraréis aflicción, sí, en el mundo hay dolor. Pero dice, tened ánimo, tened buen ánimo, porque yo he vencido al mundo. Por lo tanto, ahí está la siguiente frase que mi Biblia dice, encaminarás, que significa najá. Viste que son dos palabras parecidas. Najar es pastoreo, es pastoreame, sí, llévame como una ovejita. Un versículo que te podría dar también es Génesis 33, versículos 13 y 14. Ahí te darás cuenta que Dios es como un pastor que nos lleva a nosotros como ovejitas recién nacidas, ¿sí? Por el camino de la vida. Pero aquí está el otro versículo, la otra parte, que es esta, la que te decía encaminar, que es najá. Y podría traducirse como guíame, pero guíame con poder. Permíteme ver los milagros que tú haces, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mundo tenemos un enemigo, ¿sí? Y aunque Dios es amor y paz, el enemigo no lo es. Y siempre busca una ocasión para hacernos caer, ¿cierto? Entonces, Dios tiene que también actuar de forma poderosa, tiene que hacer milagros. Y esto es lo que significa najá. Permíteme, Dios, guíame, pero viendo tus milagros. Esto me recuerda a Éxodo capítulo 13, versículo 21, donde dice, y Jehová iba delante de ellos, delante del pueblo de Israel. Y dice que iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarlos, para andar de día y de noche. O sea, Dios estaba con ellos todo el tiempo y lo estaba haciendo por medio de una columna de fuego y una columna de nube. Es decir, dos milagros, dos hechos que nadie puede hacer sino solamente Dios. Sí, Dios muchas veces tiene que hacer milagros en nuestra vida y es bonito verlo, es bonito verlo. Entonces el día de hoy pídele a Dios, ¿cierto? Que sea esa roca, ese castillo, ese lugar inexpugnable donde si estás con Él, ¿cierto? Nada puede llegar. Pídele a Dios que tenga paciencia contigo, ¿cierto? Yo también le ruego a Dios que me tenga paciencia, que me lleve, digamos, con las manos así tranquilo, como si fuera una ovejita recién nacida. Pero también quiero decirle a Dios, y yo quiero que tú también le digas a Dios, aunque soy una oveja, ¿cierto? Aunque estoy indefenso, por favor, permíteme ver los milagros que tú haces. Permíteme ver esa columna de fuego en la noche y esa columna de nube en el día. Así que el día de hoy pidámosle, hagamos como el salmista y pidámosle a Dios que nos guíe. Dios te bendiga.